¿Cómo les va? Buenas noches. Hablábamos hace unos programas que el nivel de la campaña era malísimo. Si estamos viendo lo que viene el nivel del balotaje, nos tenemos que preocupar mucho más. A ver, ¿por qué? Porque Macri hoy en día se pone en un programa de televisión con María Eugenia Vidal a su lado y sin mucha definición de nada, simplemente diciendo que viene un cambio de clima, lo que hace es sumar más y más voluntades. Por otro lado, el oficialismo tiene un lío tremendo, porque Aníbal Fernández, el gran derrotado, saludablemente el derrotado en la elección bonaerense, salió a hablar el otro día de fuego amigo, y desde ese día el fuego amigo contra Scioli no para. El propio Aníbal Fernández es el que está fogoneando esta historia. ¿Por qué? Porque hoy sale a criticar a uno de los voceros principales del sciolismo, a Gustavo Marangoni, parangonándola con Melconian, que parece ser el diablo más o menos en términos económicos, cuando claramente Macri tiene dos personas, a Rogelio Frigerio y a Alfonso Pratgay, como sus voceros económicos. Hay otros voceros políticos, no tantos, y uno de ellos va a estar hoy charlando aquí con nosotros. Pero hablemos más del fuego amigo, porque por un lado Scioli está haciendo malabares para decir que él no tiene una campaña del miedo, pero suscribe dichos equivocados, como esto que iba a suspender el programa Envión, la propia Batakis retuitea esto, que es desmentido absolutamente por María Eugenia Vidal de modo inmediato, que no va a suspender nada de ese programa. Y hoy, en un trámite exprés e irregular, según la oposición, mete el kirchnerismo por la ventana dos auditores, que es Julián Álvarez, el viceministro actual, que perdió la elección en Lanús contra Grindetti, y Juan Ignacio Forlón, un amigo personal de Máximo Kirchner, que renuncia a la presidencia del Banco Nación para garantizarse un puestito de 8 años. Entre las promesas de Cambiemos, si llega a ser gobierno, lo interesante es que cambie este tipo de lógica, en la cual el favoritismo, el acomodo y el autoritarismo para definir este tipo de cosas es preocupante. Y en el marco de todo esto, hay dos hechos que rescatar en el oficialismo. Marangoni no contesta lo que le dice Aníbal Fernández porque es un caballero y un hombre de la democracia. Y también Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta, que hoy sale a decir, no hablemos de que Cambiemos es la alianza. Primero porque mi hijo dice, ni siquiera se acuerda ni sabe lo que es la alianza, pero por otro lado porque no corresponde hacer eso. Entonces, este sería el tono en el cual debería desarrollarse la campaña. Y un último hecho. En el sciolismo están diciendo hoy distintas usinas que están 8 puntos abajo de Macri, pero que lo van a ir revirtiendo y que el día del debate, Scioli va a ganar el debate y ahí va a salir eyectado hacia la presidencia de la Nación. Qué paradoja, ¿no? Porque cuando fue el debate, el único candidato presidencial de los 6 que habían, que no fue Daniel Scioli. Y hoy apuesta a ir a un debate, en un balotaje contra Macri y apostar a ganarlo. Me parece que en estas cuestiones de ser y parecer, como deben ser las cosas, Scioli debería haber apostado a ir al primer debate y allí, tal vez, si tenía tanta fe, hubiera ganado en la movida de corrido. Hoy está 3 puntitos arriba y mucho terreno en el cual parece que al balotaje el que ganó en el anterior fue Macri y el que perdió fue Scioli. Decíamos que uno de los voceros de Cambiemos principales iba a estar con nosotros y él es Esteban Bullrich, el hombre que, uno de los pocos que confirmó Macri para su gabinete, pero el hombre que va a hablar de la educación, un tema importante en la Argentina que viene y con el que hablaremos aquí, en Las Cosas Como Son. Ya sabes que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas. Lo que no sabes es qué vas a hacer con las cajas que te van a quedar, ¿no? La caja de pizza es reciclable. Solo tenés que sacarle la parte sucia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno, muy bien, estamos con Esteban Bullrich, ministro de Educación de la ciudad y confirmado por Mauricio Macri como su eventual ministro de Educación. ¿Le tienen miedo a la campaña del miedo? No, Pablo, no le tenemos miedo a la campaña del miedo, no le tenemos miedo a esta idea de que la gente se va a asustar porque creemos que es subestimar a los votantes, creer que mentiras, inventos, operaciones, pescados podridos van a cambiar el voto de la gente. Creo que si hay algo que quedó claro el 25 de octubre es que la gente piensa el voto. Y realmente esa es gran parte del cambio del 26 de octubre. Y creo que es muy importante que lo reconozcamos. Por eso para nosotros es muy, muy importante estos días que quedan hasta el 22 de noviembre, trabajar como lo veníamos haciendo, cara a cara con la gente, para explicarle por qué creemos que podemos vivir mejor, por qué creemos que podemos terminar con la pobreza en Argentina, por qué creemos que se puede terminar con el narcotráfico en Argentina, y por qué creemos que es muy importante que esto lo hagamos en un clima de unión, de tolerancia, de debate fructífero, de ideas, de propuestas, y no en este clima que se quiere crear. El clima hoy lo marca tal vez Aníbal Fernández, que, esto lo digo yo, había habido un acuerdo entre Scioli y Cristina que Aníbal se callaba y vemos lo que está haciendo. Aníbal está prácticamente, creo que casi se olvidó de ustedes y le está pegando a Scioli. Sí, digamos, creo que marca un poco estas diferencias que había dentro del gobierno. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir hablando de la gente. La verdad es que a mí me interesa mucho, estoy viajando al interior del país, mañana me toca Córdoba, el día después Santiago del Estero, a hablar con docentes, a contarles las propuestas educativas, no meternos en ese barro al cual se quiere llevar esta campaña. Scioli mismo lo marcó, y si querés ese es el miedo más grande, que gente como Scioli, que son personas con las cuales siempre hemos dialogado, hayan entrado en este clima de anibaladas, digamos, de la confrontación, de la pelea. Scioli mismo planteó, como decía, antes del balotaje, que lo bueno del balotaje es que se iban a poder contraponer, comparar las dos posiciones, los dos proyectos. La verdad que no lo podemos hacer. Nosotros estamos planteando un proyecto. Nosotros creemos que la Argentina no tiene que tener 14 millones de pobres. Nosotros creemos que la Argentina no tiene que tener inflación. Nosotros creemos que la Argentina está ajustando hoy sobre los trabajadores y que la Argentina puede crecer para que crezca el salario real de los trabajadores, para que crezcan las jubilaciones, para que más gente reciba la asignación universal por hijo. La Argentina puede crecer. Ahora, qué paradoja, ¿no? Porque el PRO, y cambiemos, pero fundamentalmente el PRO parece una fuerza de centro-derecha, y en estas cosas están corriendo por izquierda a Scioli. La UH, hablemos de la pobreza. A mí las definiciones, no por no entrar en definiciones, pero la definición de centro-derecha me parece que limita mucho lo que es hoy Cambiemos y lo que necesita la Argentina. Hay algunos problemas tan básicos de la Argentina que no tienen ideología, que la verdad que meterla es un error. La educación y la calidad educativa no tienen ideología. La realidad de un Estado que acompañe a los argentinos desde temprano, presente, que no lo deje librado a la suerte el narcotráfico, no es de derecha o de izquierda. No. Yo no creo que haya nadie en la izquierda que quiera que el narcotráfico siga avanzando en la Argentina. No creo que haya nadie de izquierda o de derecha que quiere que haya pobres en la Argentina. No, al contrario, queremos una Argentina que se desarrolle, que los trabajadores tengan un salario digno, que tengan un trabajo en blanco. Bueno, el tema de la universidad con ingreso, y eso sí también es un tema que quizás podemos decir que ahí hay una diferencia, porque digo, la universidad en la cual tengan que darse exámenes. Nosotros creemos en la autonomía universitaria, y nosotros no creemos en una universidad que tenga condicionamientos de tipo económico, ningún tipo de arancelamiento, por lo tanto, tampoco tenemos diferencia ahí. Nosotros sí estuvimos en contra de esta ley de educación superior, pero justamente porque condicionaba a la autonomía universitaria. ¿Por qué? Y porque le ponía por ley qué forma de ingreso tenía que tener, cuando eso siempre fue una decisión de cada universidad. Hay universidades que tenían el CBC, otras que tenían examen, una evaluación y examen de ingreso, otras que no tenían, otros que tenían cursos. Cada universidad definía su ingreso, y a mí me parece que eso era lo más razonable, si creemos en la autonomía universitaria. ¿Eso que es derecha o izquierda? No sé, la verdad que yo creo que en todo caso sería izquierda. También ahí lo estamos corriendo por izquierda. Sí, lo han corrido por izquierda en el tema de las medidas de fuerza, ¿no? Por un lado,
en la gestión porteña ustedes aparecían sin paros y la provincia aparecía Baradel casi condicionando todos los inicios de Scioli. Pero es que hay de vuelta. Mira, Pablo, yo digamos, no es por polemizar, yo creo que no hay, en que el maestro cobre bien, que sea el funcionario y profesional del Estado más importante, hay diferencias. Alguno de la izquierda, de la derecha, del centro. No. Ahí entra la dignidad de la gente. Ahí entra la dignidad pero no solamente dignidad, porque yo creo realmente que el maestro es la persona más importante. ¿Y qué hicimos? Si uno lo dice, porque una cosa es decirlo y otra es qué haces para hacer que eso sea así. Mauricio Macri me dice a mí, a Néstor Grindetti, a Horacio Reyes Larreta, primero cierran la paritaria docente. Una vez que tienen la plata que garantiza que hay clases, lo que queda se distribuye entre el resto de los profesionales. Eso fue lo que llevó a que no haya paros en la ciudad. Que pusimos primero un foco en garantizar que había clases. Hoy tenés provincias que tienen más de 40 días de paro, como el Chaco. Una locura. Vos y yo nos quedábamos libres si faltabas 25 días. Supuesto, Quiere decir que los pibes del Chaco perdieron el año. Pero se quedaron todos objetivamente libres. pierden el año porque no pueden cumplir todo Es lo que tienen que imposible aprender. que un docente... Entonces, esa enorme desigualdad que hay hoy, porque un pibe que está hoy en el Chaco no aprendió lo mismo que un pibe de Capital que tuvo 185 días de clase. El pibe del Chaco tuvo con suerte 120. Ese pibe que está allá está siendo ignorado e invisibilizado por un Estado que no está presente. Yo como ministro de Educación Nacional, al primer día de paro en el Chaco, voy a sentarme con el ministro del Chaco, voy a ir, ya me comprometo ahora, voy a ir a sentarme al lado del ministro del Chaco y decir, ¿cómo solucionamos este problema? Bueno, lo que hizo Néstor Kirchner, tal vez su primer impacto como... 26 de mayo del 2003. Exactamente, que fue con Filmus a Entre Ríos y resolvió la cuestión docente. Bueno, eso lo hicieron ese día y después parece que, digamos, no sé si después de que el de la muerte de Néstor cambió, pero no volvió a hacer. Catamarca, cuando yo dije esto públicamente, el otro día me escribió gente de Catamarca, tuvo 36 días de paro. Entonces, estas cosas son las que tienen que terminar. Y yo quiero hablar de estas cosas en el debate. Yo quiero hablar con el sciolismo, con el representante de Scioli, ¿cómo van a hacer para impedir eso? ¿Cuáles son las propuestas que tienen en educación? ¿Y cuál es la propuesta de ustedes para resolver el tema en la provincia de Buenos Aires? Porque parece como el gran tema, ¿no? Porque ustedes lo resuelven ahí, vos nombrabas Chaco, también en el sur, Neuquén, Río Negro, una de esas dos también. La provincia este año tuvo menos conflicto. Hubo conflicto por ahí muy puntual en algunas ciudades del interior, por una interna gremial, pero igual tuvo algún conflicto. Nosotros creemos que el primer problema de la provincia es el blanqueo del salario. Nosotros queremos una educación de calidad también en la provincia, pero el principal problema que hoy tienen los docentes es el blanqueo del salario. Tienen más de la mitad del salario en negro. Y nosotros queremos proponer en un camino, no va a ser inmediato, claro, pero como lo hicimos en la ciudad, porque lo que hay que llevar a las negociaciones sindicales es previsibilidad. Tenemos que ser confiables, y para ser confiables tenemos que contar qué es lo que vamos a hacer en un lapso de tiempo de 4 años. Durante el lapso de tiempo que está un gobierno y hasta que vaya la reelección, y hay que ver si lo reeligen, en esos 4 años, ¿cómo vamos a trabajar? Y ese es el planteo que se va a hacer en la provincia. María Eugenia Vidal, su equipo educativo, van a trabajar en eso, y del lugar que me toque, ya sea desde Nación o del lugar que me toque acompañarla, voy a ayudar en ese sentido, por mi experiencia en la ciudad, a trabajar la dignidad del docente en la provincia de Buenos Aires. Igual Baradel como que ya marcó la cancha, ¿no? Como que ya dijo, bueno, si ustedes son los que reconocen que hay una inflación supuestamente del 40, bueno, nosotros queremos ese valor. Bueno, nosotros no decimos que hay una inflación del 40, decimos que hay mucha inflación. Decimos que hay cercano al 30. Tenemos un instituto que es muy preciso y que ha sido una herramienta que ha ayudado a construir confianza con los gremios en la Ciudad de Buenos Aires, que es el Instituto de Estadística y Censo de la ciudad. Y vamos a utilizar esa información. Nosotros queremos y creemos que es importante reconocer la inflación para que los acuerdos salariales lleguen a buen término. Así que lo vamos a hacer, eso no hay ninguna discusión que hay que hacerlo. Pero el principal objetivo, obviamente incluye reconocer la inflación, es el blanqueo salarial en la provincia de Buenos Aires, apuntando a una educación de calidad. Y vamos a conversar con todos los gremios, como también lo hacemos con los 17 gremios de la ciudad. Vamos a hablar con los gremios en la provincia de Buenos Aires, sentándonos y construyendo una educación distinta, descentralizando muchas funciones. Los intendentes tienen que tener un rol. ¿Cómo qué? ¿Qué rol y, puede por tener ejemplo, un intendente? la administración de los recursos de la infraestructura. Algunos de los trámites que tienen que hacer los docentes, hay que descentralizarlos.
No puede ser que un docente que vive en Carué tenga que hacer trámites en La Plata, por su salario, por su carrera, lo que fuera. Hay que descentralizar, hay que trabajar en esa descentralización que le mejore la calidad de vida a los docentes, porque eso es también mejorarle la calidad educativa a los alumnos y alumnas. Cuando un docente, porque pierde 3 días en ir a hacer un trámite de Carué a La Plata o de Bahía Blanca a La Plata, esos 3 días de clase que pierde el chico es pérdida de calidad educativa. Ahora, hay una cuestión que está pendiente y que espero que el próximo gobierno, sea quien sea, lo haga, que es el tema de la pobreza. Parece que, según Kicillof, se estigmatiza al hablar de números. La escuela tiene un rol fundamental. ¿Cómo pensás que vos ahí podés meterte en esa cuestión de la pobreza a resolver cosas desde la escuela? Pablo, es la escuela después de un proceso inicial. Nosotros, y esto lo viene trabajando inclusive María Eugenia Vidal como ministra de Desarrollo Social, en la ciudad construimos un acompañamiento del Estado desde el embarazo. La madre embarazada empieza a ser acompañada para garantizar la nutrición de la madre. Es muy importante que durante el embarazo la madre esté con una nutrición correcta para que el bebé se desarrolle con plenitud. Cuando nace, esos primeros años, esto lo dice mucho Abel Albino, y trabajamos con CONIN, su organización, y queremos seguir haciéndolo. Hace muy poquito estuvimos con María Eugenia en un centro CONIN en Mar del Plata, y estuvimos trabajando con ellos porque el trabajo que ellos hacen de estimulación temprana en la primera infancia, obviamente de nutrición, de acompañar a la madre y darle herramientas a la madre para esa estimulación, para que esos primeros años de vida garanticen que cuando llegan al jardín tengan todas las herramientas para llegar a primer grado, después de 3 años de educación inicial, en igualdad de condiciones. O sea que esa inequidad que hoy da la pobreza, de que vos no podés acceder a un alimento, a una nutrición correcta, a una educación correcta, en una estimulación temprana, debe terminarse. Queremos construir más de 4.000 centros de primera infancia, tipo estos centros que en la ciudad los hemos construido, Carolina Stanley los dirige hoy como ministra en la ciudad, y después 3.000 jardines de infantes, para garantizar que esa primera infancia tiene el apoyo que necesita para que cuando arrancan en primer grado tengan todas las herramientas. Bien. Eso, como decís vos, es la herramienta más fuerte para destruir la pobreza, destruirla directamente y construir una sociedad del futuro con jóvenes que después dieron una educación de calidad, por esa contención que han tenido en la primera infancia, esa estimulación, van a construir una Argentina distinta, van a superarnos a nosotros como sociedad. Como sé y sabemos muy bien que este programa de Metro, los docentes y los gremios docentes lo van a estar viendo, quiero darles un título a ellos. Vos decís, no van a haber paros. Vamos a trabajar para que no haya paros. No van a haber paros, me parece muy soberbio. Yo soy muy humilde siempre en esto y trato de, en una negociación es muy importante manejar las expectativas. Yo trato de marcar visiones y caminos y creo que en ese sentido Mauricio, María Eugenia han sido muy claros. Nuestro objetivo es que haya días de clase. Eduardo López, el secretario general de UTE en Capital, dice algo que a mí me gusta, que es educar a todos, en todo, todos los días. Enseñar a todos, todos los días. Nosotros, los días de clase es un objetivo primordial. ¿Cuántos días de clase vos pretendés si sos ministro de la Nación? Yo creo que 185 días más o menos, más 5 de capacitación, de jornadas de trabajo en la escuela, 190 días escolares, digamos, es un buen número. Lo que tenemos que hacer y que vamos a hacer y vamos a proponer desde la provincia, desde ciudad y si nos toca desde Nación, es la extensión de la jornada. Bien. Es trabajar en la extensión de la jornada escolar. Bueno, este programa tiene una segunda parte que la presentamos de esta manera. Muy bien. Esteban, el vino está en la mesa, se usa. Salud. Gracias por venir. A vos. Bueno, a ver, llegás al Ministerio de Educación suponiendo que gana Macri, abrís los cajones, no tenés ni tinta para el sello, ni lapicera, nada. ¿No les van a dejar nada? No, yo lo conozco a Alberto Sileoni y sé que vamos a poder trabajar bien si nos toca una transición, así que la verdad es que vamos a construir una educación a partir de lo que se hizo. Esto es lo más importante, Pablo. Creo que sabemos los desafíos que tenemos por delante, sabemos lo importante. Me encantaría poder empezar a trabajar y si querés pensar en cómo resolvemos los problemas educativos, trabajando también con los que hoy están. ¿Qué reconoces de Sileoni como
hombre en la gestión. El logro más importante ha sido el de la inversión educativa. Creo que el crecimiento en la inversión de estos años ha sido importante y me parece que ha sido uno de los trabajos que se han llevado adelante desde la presidencia, inclusive de Néstor. Creo que hay que redireccionar algunos fondos, creo que hay que poner más énfasis, como te decía antes, en la primera infancia y en la educación inicial, y ese va a ser un poco el foco del gobierno en los primeros años. ¿Y cómo la ves que se va Cristina? Digo, porque vos reivindicas lo de Sileoni como un hombre de diálogo, un hombre que ha gestionado. ¿Cómo ves que se va Cristina? A mí no me gustan las últimas apariciones, pero simplemente por este fomento de la confrontación. Yo creo que se han hecho cosas durante estos años que no hay que perderlas de vista por estos últimos días, digamos. Creo que hay que ser muy objetivo, que estamos construyendo sobre una base. Y nosotros queremos, la diferencia que tenemos grande con Daniel Scioli es que no vemos esto como un techo, nosotros vemos esto como un piso, sobre esto queremos construir. Bueno, a ver, ¿qué va a ser lo más difícil que van a tener que afrontar? La falta de dólares, el tema de la pobreza, la inflación. ¿Qué pensás que es lo más difícil que va a tener que afrontar un eventual gobierno de Macri? Yo creo que lo más difícil siempre son las expectativas. ¿Y cuáles son las de ustedes? No, las expectativas que generamos en la gente. Y vamos a tener que cumplir. Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos. Nosotros planteamos un cambio en muchos sentidos en las formas de hacer política. Tenemos que sostener eso y eso va a ser el desafío más grande. Estamos tranquilos porque lo hemos logrado en la ciudad. Hemos logrado vencer los prejuicios, las diferencias que había y eso es lo que nos entusiasma. Pero es muy importante que lleguemos y seamos conscientes de la expectativa que la gente tiene en nosotros. Igual en la ciudad les pasó algo llamativo, porque podríamos decir que la primera gestión, y esto digo yo, no fue buena, y la segunda fue muy buena. Pero como que las realizaciones se vieron recién en la segunda. Porque no manejamos bien las expectativas. En realidad, a mí me parece que lo que nos pasó, Pablo, es que en la primera gestión nos dedicamos a hacer cosas sin pensar en el impacto que esas cosas tenían en la gente. Entonces no le hablamos a la gente sobre por qué y para qué hacíamos las cosas que hacíamos. Fuimos aprendiendo, mucho de esto tuvo la influencia de Jaime Durán Barba, en pensar las cosas que uno va haciendo, las medidas que toma, las obras de infraestructura, desde el lado de cómo le influyen y le llegan a la gente. Y eso fue lo más importante. Fíjate que pasamos del símbolo de la gestión, que sea una H, del hacer, a el en todo estás vos. ¿No? Porque en todo lo que nosotros hacemos tiene que estar el ciudadano, de la ciudad en este caso y de la Argentina. Ese aprendizaje que te digo que es lo que nos hace ser muy optimistas respecto a cómo podemos avanzar con estas Igual no hagan todo lo que dice Durán Barba, porque también le dijo a Sturzenegger, vos hablás de cualquier cosa, de tus hijos, de otra cosa, y no de lo que tenés que, de lo que te preguntan. Yo creo, y hemos discutido mucho internamente, a mí nunca me lo ha dicho eso, y Jaime lo que ha hecho permanentemente es desafiarnos a nosotros a pensar lo que tenemos que hacer desde el lado de la gente. Bien, se va Cristina y se van seguramente las cadenas y toda la cuestión de los actos, los patios militantes. Ni Scioli ni Macri tienen ese estilo. Suponiendo que sea Macri, ¿cómo te imaginas un Macri presidente totalmente distinto a Cristina? Totalmente distinto a Cristina. ¿Pero cómo? La forma. A ver, Mauricio no va a ser muy distinto a lo que ya ven. Es una persona que escucha, que le interesa compartir con la gente y trabajar el día a día del seguimiento de las obras, de los proyectos, de una ciudad mejor, bueno, de una Argentina mejor. Lo veo convencido de que la revolución educativa va a ser la clave del gobierno que viene, convencido de que la revolución de la infraestructura va a ser la clave de su gobierno, porque va a unir a los argentinos, y lo veo decidido a hacer que su presidencia sea la primera de un cambio profundo en la forma de hacer política en Argentina. Igual, digo, ahí va a tener cuestiones, con lo que viene y con los problemas que hablamos, inflación, pobreza, que van a ser complicados, no va a comunicar con alegría un Metrobús, va a tener momentos difíciles. Él los ha tenido. No sé si te acuerdas, la primera inundación fue en febrero, yo era en ese momento ministro interino porque María Eugenia Vidal estaba en licencia. La primera inundación fue en febrero del 2008. Él se paró frente a la gente y le dijo, miren, no podemos resolver este problema de hoy para mañana. Y se van a seguir inundando este año, el que viene y quizás también en el 2010. Pero para el final del 2010-2011 se terminan las inundaciones. Y se terminaron. Mauricio lo que tiene es que dice la verdad y acompaña. Entonces, esas son las diferencias que uno va a ver en un presidente a partir de que Mauricio la asuma el 10 de diciembre. A la que van a tener que acompañar es a María Eugenia, porque va a tener que gobernar una provincia que es un desastre y con un problema grave que es la inseguridad, que es tremenda. Sí,
es consciente ella y también nosotros somos conscientes del valor que tiene María Eugenia como dirigente, así que sabemos que hay que armar equipos. Si hay algo que creo que el PRO y ahora con el enorme equipo que suma la Unión Cívica Radical, con gente como Ernesto Sanz y la coalición cívica con Lilita Carrió y todo su equipo, sin lugar a dudas tenemos mucho espacio para crecer. Bueno, en este programa se brinda, y así que, ¿por qué brindas? Brindo para que, no importa dónde nazcan, todos los niños y niñas de la Argentina tengan las mismas oportunidades educativas. Bueno, yo te digo que si vos sos ministro de Educación vas a tener un rol importante y la pobreza es un tema que te va a tocar y que ojalá, si es así, te ocupes honestamente y seriamente. Lo voy a hacer a partir del día de diciembre. Bueno, y yo brindo por River también. Por River vamos por a favor. brindarle. Bueno, y como siempre, nosotros nos reencontramos el miércoles que viene y brindo por Isabela.